empezar primero con la parte práctica y lo que vamos a ver hoy es el tema de cómo crear una política de operación óptima de los sistemas. O sea, ustedes hasta ahora estuvieron viendo en la parte teórica, estuvimos viendo más bien el lenguaje y qué es un sistema dinámico. En las simulaciones, en la parte práctica, ya empezaron a armar algunos sistemas y ya ahí se dieron cuenta que hay una parte de optimización y una de simulación, que en la de optimización se obtiene lo que se llama una política de operación que se intenta que sea óptima y en la simulación se simula con mayor detalle. Entonces le voy a compartir la pantalla y hoy lo que vamos a ver es básicamente el desarrollo clásico de la obtención de una política de operación óptima de un sistema dinámico. Y lo vamos a ver aplicado a nuestro sistema que es el electroenergético, ¿no? O sea, el sistema de generación eléctrica. Rubén, no te escuchamos, Rubén, estás Estás muteado. muteado, Rubén. Bueno, disculpen. Lo que vamos a estar viendo hoy es cómo obtener una política óptima de operación, ¿tá? Este, el, el Jardín de las Delicias del Bosco, ese cuadro que están viendo ahí, les pinta un poco el panorama que es, hay que administrar algo donde hay muchísima variabilidad, muchísimas cosas que manejar a la vez, ¿tá? Y el tema es qué significa ser un óptimo ahí adentro y cómo obtener una política óptima ahí adentro. Les recuerdo la definición de estado de un sistema dinámico. Habíamos dicho que el estado es el vector de información que captura todo lo relevante del pasado, todo lo que yo tengo que saber del pasado de ese sistema, ¿tá? Pensando como el sistema como algo que lo puedo ubicar en el universo en un punto, bueno, el estado sería la posición en el universo que tiene el sistema. O sea, yo sabiendo que está ahí, puedo saber cómo va para adelante con lo que venga por delante y no me importa el pasado del sistema. Típicamente, el estado en los sistemas dinámicos son los lugares donde hay capacidad de almacenar energía, ¿tá? O sea, en esos lugares es donde importa el pasado. En el resto de los lugares donde no hay capacidad de almacenar nada, no importa de dónde vino, hasta cómo llegó hasta ahí. Entonces, el estado generalmente en los sistemas hidrotérmicos como el nuestro está dado por los volúmenes de energía embalsados o los volúmenes de agua embalsados con el advenimiento de las renovables. Entonces vienen variabilidades más rápidas y cada vez embalses que antes nosotros decíamos son de pasada, no vale la pena saber dónde están, empiezan a tener relevancia, o sea que cada vez empieza a haber más representación del estado que importa, hasta que vamos a llegar a que la carga en los bancos de baterías importa, ¿tá? Aparte de eso que es la energía almacenada, te voy a dar otro ejemplo de variable estado para que vean que es un poco más genérico el tema. Supónganse una máquina térmica que tiene, no sé, 11, 12 horas para arrancar y unos costos importantes de arranque. Entonces, no es lo mismo para las siguientes horas, si estoy mirando con una simulación con detalle horario, saber que la máquina está prendida o no. Tengo un costo diferente si la tengo que empezar a arrancar que si no. O sea, ahí tienen un ejemplo de variable de estado que no es un almacén de energía puramente. La representación que vamos a estar haciendo del sistema es esa que está ahí, o sea, es x de t es el vector de estado en el tiempo t, ¿no? Y el sistema es atacado por un conjunto de entradas, un vector de entradas r de t, que son las que no controlo, típicamente en lo aleatorio, pero también pueden ser cosas no tan aleatorias, pero que yo no controlo, ¿no? Y u de t, que es mi vector de control, o sea, es lo que el operador va a poder imponer para guiar el sistema por el lugar que considere óptimo, ¿tá? El mapeo, la función que conocido instantáneamente el estado y las entradas que no controlan,
le deja al operador, o sea, le permite al operador decir, ah, pongo este vector de control, esa función, o sea, ese mapeo entre la información disponible y el vector de control, es lo que llamamos tener una política de operación, o sea, tener una política de cómo decidir qué hacer. ¿Tá? Y cuando digo una política, no estoy diciendo la óptima, puede ser cualquiera, podría ser totalmente aleatorio, o sea, que el operador ignorara la información y fijara con un random el vector U. ¿Tá? O sea, sería una política seguramente ruinosa frente a otra política un poquito más pensada. ¿Tá? Bueno, las entradas que no controlamos, como dice acá, entre ellos está la lluvia, la radiación solar, la temperatura, o sea, el precio del barril de petróleo no lo controlamos tampoco. Entonces, el operador, ahí tienen el sistema con su ecuación de evolución de estado, tener esta ecuación, poder hacer el modelo es tener esta ecuación que nos va a permitir simular. Ahí en vez del tiempo t puse el paso de tiempo k, porque es en tiempo discreto, con paso de tiempo discreto. Entonces, tener la ecuación de evolución de estado es tener una ecuación que nos diga, conocido el estado inicial del sistema, el vector de control, el vector de entrada que no controlo y el tiempo k, a dónde va a ir el sistema al final de ese paso o al inicio del K más 1, que es lo mismo. O sea, cómo evoluciona el estado. Esta ecuación, que se conoce como ecuación de evolución de estado o también restricción dinámica, porque es la que impone cómo se mueve el estado y nosotros, por más que pongamos cualquier vector de control, queda sujeta a la evolución a esta restricción. O sea, esta es la restricción dinámica del sistema, ¿no? O sea, según que hable una persona del área matemática va a decir restricción dinámica y alguien del área de control va a decir ecuación de evolución de estado. El operador es esta caja que está acá, el señor que se sienta acá, que realimenta el sistema tomando la información del estado del vector que no controla al inicio de en ese paso K, del tiempo, porque las ecuaciones estas pueden ser variantes en el tiempo, o sea, la estructura del sistema cambia, crece la demanda, hay máquinas que se desinstalan, otras que se instalan. Entonces, tanto la ecuación de evolución de estado como la política no son constantes en el tiempo, o sea, son cambiantes con la estructura, y el operador con esa función fija el vector de control. ¿Tá? La idea es, como está dibujado ahí en la fotito, es llevar la carreta, llevar el sistema por el mejor camino posible. ¿Tá? El mejor camino posible para nosotros va a ser siempre minimizar el valor esperado de la operación futura, o sea, de aquí en más. ¿Tá? O sea, no vale solo optimizar el siguiente paso de tiempo, sino que el sistema, como lo dejo al final de ese paso de tiempo, va a estar comprometiendo la operación futura y no, o sea, yo podría tener costo cero hoy si uso solo agua de los embalses y no gasto nada de térmico, ni falla, ni nada, pero le estoy comprometiendo al futuro. El dibujito les está tratando de representar esto, que es cuál es el Rubén, valor de... ¿Sí? sí, ¿podría volver atrás un momento, por favor? ¿Sí? ¿Cómo no? Dale. Sí, entiendo que esta ecuación es algo general, pero solo para entender el concepto. El operador, cuando aplica la política de operación en el cuadrito de abajo, Sí, considera el vector RK, eh, debería ser un vector que él supone lo que va a suceder, ¿verdad? Y sí, después lo que sí, define el XK más 1 es un RK que efectivamente sucede. sí, pero la cuestión es así. Ajá. El, el, o sea, aquí está suponiendo conocida el vector de entrada al inicio. ¿Tá? Ahora Ujú. lo que van a ver cuando veamos la aplicación es que en realidad puede suponer varias versiones del vector. Entonces dice, bueno, si me pasa esto, resuelvo así. Si me pasa esto, resuelvo así. ¿Y qué es lo que...? Esto es No, toda una discusión filosófica sobre si ahí tiene que ir una variable aleatoria o si ahí puede ir algo determinístico para la resolución del paso de tiempo, ¿no? El tema es claro. así, que es, yo siempre puedo achicar el paso de tiempo a un nivel en donde lo que tengo durante el paso es determinístico, o sea, es
Uno, en la resolución del despacho real, la decisión hay que tomarla, ¿tá? Entonces, uno la va a tomar con lo que está pasando en este momento. Que en este momento la velocidad del viento la tengo y tengo la radiación. Podré no saber qué pasa en la siguiente hora. En la siguiente hora, si estoy con una simulación horaria, esos valores igual van a ser prácticamente los que supuse. Si estoy con una simulación de paso semanal, ya no va a ser así. Ese valor va a ser el pronosticado, ¿tá? O sea, la realización de lo pronosticado. Eso vamos a ver cómo es tratado adentro, ¿tá? O sea, esto es un modelo del sistema y estamos diciendo, si el modelo es este, esto sería una política de operación, esto sería la realimentación del sistema. La alternativa de decir, no, ahí va algo aleatorio, ¿tá? Lo que tiene es que en la realidad no se puede operar en forma aleatoria porque es diferente. Y le pongo otro ejemplo más sencillo, que es, dentro de ese RDK está, por ejemplo, se rompió o no se rompió una máquina. Entonces, yo empiezo esta hora con el ciclo combinado funcionando, sé que está, tomo las decisiones que corresponden. Obviamente, si durante la hora se rompe, voy a tener que cambiar el vector U. O sea, lo que estoy obteniendo es una aproximación al despacho, suponiendo que puedo conocida el vector RK al inicio del paso de tiempo. Como forma de paliar esa situación un poco, lo que se hace es, en realidad no supongo un valor de RK, sino que se resuelve para el ensemble, para el conjunto de los RK posibles, ¿tá? Pero conocido cada uno. O sea, hay una cuestión, ahora cuando lleguemos a la formulación donde se resuelve en el conjunto, haceme acordar, o si no me acuerdo yo directamente, de hacerles notar que hay una esperanza, o sea, tomar un promedio de algo que estrictamente está cambiado de lugar, o sea, tendría que ser minimizar el valor esperado de la operación en el conjunto de lo que te puede pasar, pero sin saber lo que te puede pasar, ¿tá? Eso sería lo perfecto. Pero en vez de eso está dicho, no, con cada una de las cosas que te puede pasar, haz el óptimo y después toma el promedio, ¿tá? O sea, están invertidas esas cosas, que es la misma pregunta que esta que me acabas de hacer acá, Jaime, y es una cuestión de, yo tengo que dar una operación según lo que pase, ¿tá? O sea, matemáticamente podría plantearme formalmente el otro problema, pero no me serviría para nada, porque yo no puedo operar pensando que puede, o sea, sin saber exactamente qué está pasando. Yo tengo que operar de Yo acuerdo a lo podría, que hago. sí, yo podría imaginar entonces que han hablado de un concepto que se llama las crónicas, por ejemplo. Entonces, Sí, yo sí, supongo ahora una crónica. aquí cuando ahí está solo un valor. Cuando vayamos más hacia adentro van a ver que, pará, pero esto no lo resuelvo una vez, lo resuelvo en un conjunto de cosas que me pueden pasar ahí. Sí. O sea, Bueno, dale, gracias. es un punto, estamos hablando, una trayectoria en un punto de una realización posible de lo que puede pasar. Después vamos a decir, no, pero pará, esto no es uno, es un conjunto, porque hay una parte aleatoria que no la conozco. O sea, esto es, si voy en una realización concreta, con un paso horario, supongamos, al inicio de la hora, supongo que conozco lo que está pasando. No conozco lo que pasa a la hora siguiente, conozco o sea, acá lo que está planteado es, al inicio de la hora, conozco todo, pero no sé nada de la hora siguiente, no tengo ni idea qué va a ser el RK a la siguiente hora. Con eso tomo la decisión, o sea, conozco el estado del sistema y el valor de lo que no controlo al inicio de la hora. O a inicio de la hora, pero puede ser lo que me pasa durante la hora, o sea, mi mejor suposición. De esto igual van a ver que está bien, pero si no conoces, no resuelvas para un valor, resolvé para todos los valores que te pueden pasar. El tema de qué pasa cuando nosotros movemos, o sea, nosotros lo que hacemos es con el vector U, K, en definitiva,
sujetos a la restricción dinámica, o sea, no podemos hacer que la carreta esta salte de camino directamente, va a ir caminando y va por donde va, pero lo que hacemos es guiar el sistema teniendo en cuenta lo que lo ataca que nosotros no controlamos, ¿tá? Y dónde está. Al guiar el sistema, al final del día lo que estamos haciendo es cambiando hacia dónde va el sistema, ¿tá? Como les decía que lo principal del Estado es los recursos almacenables, podemos pensar que lo que estamos haciendo es decidiendo si usamos los recursos almacenables en el presente o los dejamos para el futuro. Eso que estoy diciendo así con los recursos, los pueden pensar con cada una de las variables de estado, sean recursos o no. O sea, ustedes toman la decisión de inducir el sistema a mover la variable de estado en una de las dimensiones que tenga, o en todas, o sea, un movimiento de estado, hacia un lado o hacia otro, y lo que van a estar causando al mover el estado es afectar el costo de la operación futura, a cambio de abaratar o encarecer el costo de dar el siguiente paso de operación. Entonces, el tema de la operación óptima, o sea, hacia dónde voy con esto, a tratar de que tengan la intuición de qué significa la política óptima de operación. O sea, la política óptima de operación va a ser aquella que equilibra las consecuencias para el futuro de las consecuencias del presente. Y lo reafirmo bien con un ejemplo, que es el agua en el embalse Rincón del Bonete. Yo podría hoy decir, bueno, vamos a usar térmico y a dejar un poco más de no usar agua del lago. Estoy asumiendo un costo en el presente por la expectativa de un beneficio superior en el futuro, si no, no lo haría, ¿tá? Entonces, digo que el agua esa en el embalse tiene para el futuro un valor que es igual a los costos esperados que sustituyen el futuro. O sea, ¿qué valor tiene el agua? Tiene el valor que tiene para el futuro por la eventual reducción de costos que tenga, que va a ser en valor esperado porque con la incertidumbre de todo lo que puede pasar, que llueve, que vierto, que pasa de todo un poco, obviamente tiene una distribución ese valor, no es un valor único, y las decisiones las tomo en valor esperado, que es donde tengo la chance de ganar permanentemente. Entonces, si el valor esperado de los costos sustituidos futuros, que a eso le llamo valor del recurso almacenado, o sea, cuando hablamos del valor del agua, estamos diciendo eso, cuál es el valor esperado de los costos futuros que el hectómetro cúbico en el lago es capaz de sustituir. Cuando el valor del recurso es superior al beneficio que me daría en el paso de tiempo actual usarlo, lo que voy a hacer es dejarlo almacenado y usar los otros recursos más baratos. Y al revés lo mismo, si es más barato que prender un térmico que otro recurso que iba a usar, uso el recurso almacenado, muevo el estado, encarezco un poquito el futuro y abarato el presente. Como las cosas no son lineales, a medida que, en el caso este que me trae, uso agua hoy, le saco agua al embalse, el encarecimiento del futuro, en medida en que yo le empiezo a sacar recursos, va a empezar a encarecerse y termina siendo más que lineal, porque en determinado momento hasta empiezan los costos de falla, ya los térmicos, después el más caro. Entonces, como el mundo es no lineal, hay un equilibrio ahí y yo me empiezo a traer, y si tampoco es no lineal, el beneficio en el presente. Yo tengo que cumplir con una demanda, después que la satisfaje, ya no tiene ningún valor traer nada, ¿no? O sea, un recurso en el presente, si ya tengo la demanda toda satisfecha con valores bajos, ya no me sirve nada. Entonces, esas dos curvas, o sea, es la del beneficio o costo presente versus el costo o beneficio futuro, son pueden mirarlos como curvas de oferta y de demanda entre el presente y el futuro, que se cortan, y en ese punto está la operación óptima, ¿tá? O sea, es en el equilibrio donde las variaciones del presente igualan las variaciones que le hago al futuro por moverle el estado. Cuando se igualan esas dos derivadas, digamos, esas dos delta costos, ahí está el punto de operación óptima. Para dejarlos más, y acá está medio inducido lo de que los RK pueden ser varios, ¿no? O sea, el tema es, ustedes están en este punto, en este estado, el sistema está en un lugar, espacio-tiempo, digamos, están en un punto del universo. El horizonte, imagínense que es
dar un paso de tiempo es transitar desde aquí hasta el horizonte, y imagínense que la altura del horizonte es el costo de operar desde el horizonte en adelante. Las decisiones que ustedes van a estar tomando es minimizar el costo de caminar desde aquí hasta el horizonte, según por donde vayan, van por el camino, tropezarán menos, será menos costoso que ir por campo abierto, y sujeto a los que les pueda pasar. Aquí en este ejemplo, dice, mirá, tengo tres posibles cosas que, RKs, tres posibles. Si me pasa el 1, lo óptimo es caminar por acá. Si me pasa el 2, el óptimo será por acá. Y si el 3, el óptimo será por acá. Entonces, viendo las posibilidades, el operador va a decir, bueno, si me pasa esto, pasa allá. Si me pasa esto, pasa allá. ¿Qué es lo que puede pasar en la operación real? En la operación real puede pasar que haya iniciado con un RK, pasaba algo, por ejemplo, estaba el ciclo combinado disponible, se le rompió y va a tener que saltar a la trayectoria de, mira, si estaba roto el ciclo combinado, vos tenías que hacer esto, pero ahora estás acá, o sea, irás desde acá y te saldrá un poco más caro. El, el, el tema del que estamos hablando hace un ratito es, está bien, vos tomás las decisiones como que conocieras las cosas, poner el paso de tiempo lo suficientemente chico como para que eso no sea un desastre, ¿tá? Pero ten en cuenta que después te puede pasar que en la operación real tenés que dar una solución. No podés decir, imagínense ese caso del ciclo combinado está sano o está roto. El despacho en un caso va a ser las hidráulicas y el ciclo. En el otro caso, no, mira, prendé las térmicas de ciclo abierto porque no nos daban con las hidráulicas para cubrir la rotura del ciclo. Se darán cuenta que si uno hiciera un planteo matemático de variables aleatorias y no sé qué, el despacho sería despachar tanto por ciento de las térmicas, tanto por ciento de no sé qué, por si se rompe el ciclo. O sea, un despacho que no tendría sentido. Entonces, el despacho real hay que hacerlo suponiendo una realidad concreta. No pueden despachar a medias las cosas después, o sea, no todos los promedios tienen soluciones en el despacho real. En lo concreto es, o tengo la máquina o no la tengo, y si no la tengo, tengo que hacer otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que Richard Bellman en 1957 escribió un libro de Dynamic Programming y dio la solución a obtener la política óptima? En esto que está acá, yo les acabo de decir que el óptimo es equilibrar los costos del presente con el futuro, y que si alguien me dice cuál es el horizonte, o sea, alguien me dice cuál es el costo futuro de la operación óptima de aquí, del horizonte en adelante, la política óptima de este paso de tiempo la resuelvo diciendo minimizo costo de transición del paso más el costo futuro de llegada. Con eso obtendría cuál es el costo futuro de la política óptima desde este punto, desde este estado. Se dan cuenta que si yo repito eso parándome en diferentes lugares al inicio de este paso, terminé construyendo lo que sería el horizonte al inicio de este paso, que sería lo que vería un caminante que venga en el tiempo un paso para atrás, ¿tá? Entonces, la, la recursión de Bellman no es otra cosa que esto que les acabo de decir, que es, si alguien me hace el favor de darme la política óptima de operación desde cualquier estado en un tiempo dado, que ahí me está dando el horizonte, yo soy capaz de construir, caminando hacia atrás, la política de operación en todos los pasos anteriores, ¿tá? Eso, acá está escrito en forma matemática, disculpen, ahí quedó FC en vez de CF. Acá lo que está dicho es, la política, el costo futuro, que sería, mírenlo como la altura del horizonte, en el estado X, en el paso K, y ahí les estoy diciendo, aquí donde estoy parado al inicio del paso, es el valor esperado en el conjunto de las realizaciones posibles. Aquí es donde les digo que este corchete de valor esperado matemáticamente debiera ir adentro del problema de resolución del mínimo y no al revés. O sea, aquí estoy diciendo, calculame el vector U que minimiza el costo de etapa, que es esto, más un factorcito de actualización, que es la tasa de actualización, o sea, no le den importancia ahora, más el costo futuro del lugar a donde llego, el XUK más 1,
en el paso K más 1. O sea, este tramo de acá es la altura del horizonte, con una tasa de actualización que no le den la importancia. Este es el costo del transitar, ¿tá? Y el problema de resolver el mínimo, dame un vector de control que minimiza esa suma, eso es resolver la política óptima, dado que uno conoce el vector R al inicio del paso, ¿tá? Entonces, en la formulación más pura matemática, uno debe decir, no, pero dame el mínimo U, pero que minimiza el valor esperado de la suma sin conocer el R, ¿tá? O sea, tendría que llevar los corchetes para dentro del mínimo. Eso, en la práctica, en la operación, es lo que les digo, bueno, matemáticamente muy bien, pero carece de sentido y yo puedo siempre achicar el paso de tiempo lo suficiente como para que haber supuesto que el vector R lo conozco, ¿tá? Y lo que hago es, como puede haber cosas que realmente no conozco, es simulo con varias realizaciones de este R, o sea, varios valores posibles del R, ¿tá? Para cada uno encuentro el control óptimo y minimizo el valor esperado de eso, ¿tá? O sea, aquí en esto, que fue la pregunta de Jaime, ahí hay una discusión filosófica eterna, ¿tá? O sea, de si estas variables tienen que estar dadas vuelta o no. En la práctica, de todas las cosas operativas que conozco, ¿tá? O sea, que funcionan, que conozco. Después hay papers de academia que en realidad no están operativos, que pueden dar vuelta a esto porque nunca tuvieron que hacer un despacho. Entonces, en las que conozco, esto está resuelto de esta manera, ¿tá? Vamos a ver también más adelante que hay una cuestión acá. O sea, hay una cuestión cuando el paso de tiempo no es una hora, sino que es un día, una semana, que la información del pronóstico existe, ¿tá? Entonces, cómo se incorpora eso ahí adentro está relacionado con esto. O sea, si yo diera vuelta a estas cosas, los pronósticos me aparecerían también de una forma compleja dentro de la resolución. Bueno, no sé si de esto hay alguna duda más, Jaime, ¿querés aportar algo ahí? No. Bueno, Eh, sí, sí, ah, sí, perdón. No sé, está clarísimo. O sea, la única duda que tengo ahora surgió ahora por lo que mencionabas del valor esperado y, y los RK. Entiendo que el orden tiene sentido por lo que dice Bellman, ¿verdad? Porque si no se nos va al infinito. Eh, pero ¿cuál es el valor de K óptimo, digamos? O sea, ¿con cuántos K me quedo tranquilo? no, ojo, acá es el paso de tiempo. ¿O con ¿Cuántas cuántos futuros realizaciones? No posibles? sé qué. Es, Esto es empírico, ¿tá? O sea, es lo que sí, les diría aquí, ustedes tienen la forma de probar cuántas realizaciones ponen y en qué manera eso les va cambiando el resultado, la política de operación. O sea, sí, y les voy a, o sea, no quiero mezclarlo ahora, pero van a darse cuenta que no es lo mismo eh, una sala de paso horario que una sala de paso diario. Cuanto más finito es el paso, menos importante es la cantidad de realizaciones que miran. Porque menos capacidades tiene el mundo de hacer cosas distintas. O sea, supónganse que el paso de tiempo tiende a un minuto. En un minuto no va a pasar nada. No sé si pasó en ese minuto o en otro, nada, ni siquiera la ruptura sí. del ciclo. Si Entonces, estaba lloviendo, va a seguir lloviendo, claro. la inercia del sistema hace que la cantidad de cosas que me puedan pasar depende muchísimo del tiempo que yo quiera mirar. Y les pongo otro ejemplo, cuando las simulaciones o sea, todavía se hacen, ¿no? O sea, no es que no se hagan, pero nosotros para el muy largo plazo usamos cosas de paso semanal. Entonces se dan cuenta que en un paso semanal el viento, el sol, todo eso puede haber hecho cualquier cosa. Entonces ahí vale la pena decir, no, pará, simulame ahí trayectorias adentro del paso, no sé, bastante, porque no es lo mismo. Me pueden pasar que tenga días que no tengo nada de viento, otros que tengo mucho viento, o sea, puede pasar muchas cosas. Entonces, ¿cuánto simular de esto? Eso depende de las constantes de tiempo del sistema versus el paso de tiempo que estén usando, ¿tá? Y lo que les diría es,
empírico. O sea, ustedes, como no pueden conocer a priori todas las constantes de tiempo, pueden suponer un poco, pero como arman un sistema y eso no saben bien qué tiene adentro, la mejor forma es optimizan diciendo un parámetro ahí del SINCE es la cantidad de realizaciones que utiliza durante la optimización. Entonces le dicen, usa 5. Después le dicen, usa 10 y se fijan si cambió mucho la política de operación. Llega un momento que no cambia más, que no importa, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Bellman cuando propuso esta solución? Esto es lo que se conoce como la recursión de Bellman, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Bellman cuando propuso esto en 1957? También dijo que esto sufría de la maldición de la dimensionalidad, que nosotros hoy conocemos como la maldición de Bellman, ¿tá? Que no es otra cosa, déjenme ver si el segundo slide lo dice, no, lo pongo en esta, que el tema es este. Acá puse un horizonte de una dimensión, entonces uno diría, bueno, a ver, para cuando calcules, y les dije, si alguien me da si alguien me da el costo futuro en el horizonte, yo me paro en diferentes puntos aquí, minimizo costo de transición más costo futuro y obtengo el costo futuro en este frame temporal, o sea, en este paso de tiempo. Obtuve esto, ¿ah? Ahora, y lo que hice fue, me paré en diferentes puntitos, discreticé el estado. Esto es con un estado de una dimensión. Imagínense que en vez de tener, y que fuera un embalse, imagínense que, y lo discreticé en 10, imagínense que en vez de ser un embalse que lo discretizo en 10, son 2, ¿tá? Uy, entonces ya el estado no lo puedo representar como una línea, tendría que ser un área, y la discretizo en 10 también, entonces ya los puntos a calcular va a ser una grilla de 10 por 10, ¿tá? O sea, no va a ser sencillito, y ya me quedó, en vez de tener que calcular 10 veces el problema, 100 veces. Ahora dice, no, pero tengo 3 embalses. Y bueno, 10 por 10 por 10. Entonces, esa explosión combinatoria que hace el producto cartesiano de las discretizaciones de cada una de las dimensiones del espacio de estado, eso explota dimensionalmente enseguida. O sea, ustedes tienen 5 embalses y ya hagan la cuenta, si fuera de discretización 10 cada uno, tienen 10 a la 5, ya hasta en memoria para almacenar la información sería complicado y resolverlo también sería muy complicado. Esa es la maldición de Bellman. Yo acá les acabo de decir la explosión que causa de dimensionalidad por cada variable de estado que agregamos. O sea, cada variable de estado que agregamos multiplica la cantidad de discretización que le pongan por el problema que tenían antes de agregarlo, ¿tá? Esa misma explosión se multiplica a su vez por la cantidad de recas que tenga que considerar, la cantidad de realizaciones. O sea, si tengo que resolver el problema, pero además lo tengo que resolver para 1, 2, 3, 4, multipliquen eso por la cantidad de realizaciones que quieran poner de los procesos estocásticos. Si el proceso estocástico es un vector de cosas que no controlan. De vuelta, ahí ustedes podrían decirme, bueno, pero y descriptizo cada una de las variables en las cosas que me puede pasar y hago la combinatoria de eso. Ya se les explotó todo. Entonces, lo que Bellman en definitiva dijo es la dimensionalidad del X, la dimensionalidad del R. Y si ustedes van a hacer que la política de operación la hacen como un mapa donde dicen para cada combinatoria de estas cuál es el U, también les juega un poco la dimensionalidad del U. En definitiva, aunque se queden solo con la de X y de R, esto explota dimensionalmente y enseguida es inusable el modelo, ¿tá? O sea, en el SINCE, en el formato clásico que están usando ahora, vamos a usar otra cosa además en este curso y la van a ver, pero en lo que están usando ahora, usa la recursión de Bellman, ¿tá? Con la recursión de Bellman, el sistema uruguayo con 3, 4 embalses funciona perfecto. El sistema chileno con 11 embalses también se ha corrido sin mucho problema. O sea, uno le baja un poco las discretizaciones, en vez de poner 10 en cada embalse, no me acuerdo bien cuánto pusieron, pero pusieron algo que en un par de horas tenía una política de operación de unos años, o sea, no fue algo muy grave, pero ni bien uno empieza a poner un poquito más, ya no funciona, ¿tá? Ahí vamos a ver que hay otras alternativas, otras cosas que permiten de alguna manera luchar contra la maldición de Bellman. Este punto
es el pie de Aquiles de todas las herramientas. ¿Tá? O sea, el punto difícil de todas las herramientas de control óptimo del sistema dinámico, y en particular del sector eléctrico, es este el tema. O sea, es cómo hago para luchar contra la maldición de Bell. Bueno, las entradas no controladas ya dije que no son solo aleatorias, ¿tá? Pueden ser determinísticas, ¿tá? Y procesos sin estado. O sea, esto es importante. En las entradas, esas, yo supongo, si puse algo aleatorio, si la aleatoriedad esa tiene inercia que yo pueda representar, o sea, y les pongo un ejemplo, la velocidad del viento en una sala de paso horario, el viento en la hora siguiente es dependiente del viento en la hora anterior, no va a saltar de cualquier lugar a cualquier lugar. ¿Tá? Depende del paso de tiempo, depende el sentido de considerar una variable de estado o no para representar una constante de tiempo del sistema. El mismo ejemplo del viento, si la sala es de paso semanal, el viento de aquí a una semana, correlacionarlo con el viento hoy, es medio sospechoso, o sea, no importa mucho, no hay una dependencia tan clara. Entonces, en las entradas, estas RDK que ponemos aquí, esas entradas estamos suponiendo que no tienen dinámica. Si esas entradas no tienen estado representable por nosotros, si esas entradas tienen que tener estado, hay que construir el modelo de la entrada, sacarle la parte del estado y agregarla al vector X, que eso vamos a ver que lo hacen los modelos CGH de fuentes aleatorias que tienen adentro del SINC, y poner aquí solo esas entradas de las cuales no conocemos el estado. No quiere decir que no tengan estado, quiere decir que en nuestro modelo del posible, de lo que hacemos, porque siempre vuelvo a insistirles que esto es una herramienta de abstracción que nos permite pensar y no jugamos contra la realidad, sino que jugamos contra el modelo. Entonces, nosotros podemos tener un modelo que decimos, el estado es este. Está bien, eso es lo que te crees. El estado del mundo real es mucho más amplio y estás sacando conclusiones suponiendo que el estado es ese y que el resto de las entradas que tenés no tienen un estado representado. ¿Tá? O sea, eso hay que tenerlo presente, que es el modelo. Todos estos razonamientos son sobre el modelo, que podrá estar bien o estar mal, y parte de la bondad del modelo es que nos va a permitir ensayar y ver si la realidad se comporta diferente. Bueno. La función de evolución de estado ya la describimos bien, la tenemos bien clara. La política de operación ya la describimos bien, la tenemos bien clara. El costo de etapa, el costo de dar el paso, ya la habíamos visto en las clases anteriores también, que al final del día esto es suma de los gastos en combustibles, suma de los costos de falla si es que no pude dar toda la demanda, más la suma de las importaciones, importa energía, menos los eventuales ingresos por exportaciones si es que exporté. Entonces, eso sería el costo de dar un paso de tiempo y es el costo explícito, o sea, es los recursos que quemé de verdad, los dólares. Es el estado y los postes. ¿Tá? Ya vimos que para dar pasos de tiempo mayores a la hora y tener bien representados los requerimientos de potencia del sistema, era necesario decir, bueno, si quiero usar un paso diario o un paso semanal, está bien, pero subdividirlo en bandas o postes horarios donde se agrupan las horas de similar requerimiento de potencia. Y que eso el SINCE adentro lo hacía calculando primero la demanda neta del sistema. O sea, tiene, por ejemplo, en un paso diario, cada RK de esos, cada vector de entradas no controladas, entre otras cosas, tiene el viento de cada una de las 24 horas como una realización, la radiación solar de cada una de las 24 horas con cada realización que haga va a tener una diferente de acuerdo a la fuente aleatoria que tenga. La demanda lo mismo, según la temperatura, la trayectoria de la temperatura de la realización que esté considerando en un RK concreto, habrá una demanda. A la demanda le resta las potencias de eólica, de solar y creo que de las biomasas autodespachadas. Con eso calcula la demanda neta, que es el requerimiento de potencia real del sistema en cada hora. ¿Tá? Después desordena todas esas horas y las reagrupa por
en el poste 1, 2, 3, 4, según la cantidad de postes que pusieron, por la de mayor requerimiento de potencia gestionable, la siguiente, hasta la última de potencia gestionable, que es lo que va a haber que despachar de hidráulica y de térmica, de exportaciones, importaciones, o sea, de aquello que realmente gestiona el operador para mantener el equilibrio de potencia en cada una de esas horas, ¿tá? Ahora, como los postes son un desorden de las horas de un paso de tiempo, ¿tá? Son un reagrupamiento, no tiene sentido hablar del estado por poste, ¿tá? O sea, el estado es una cosa que se conoce al inicio del paso de tiempo y que se podrá estimar por la ecuación de evolución de estado al final del paso de tiempo. En el medio, hablar del estado de un poste no tiene sentido, porque la hora de un poste puede ser la primera hora del paso y la última. O sea, pueden estar juntas, puede pasar cualquier cosa. Esto se los digo y se los repito un poco solo para que les quede claro que cuando hablamos de estado, no podemos estar hablando de estado para cada poste del paso del tiempo. Hablamos de estado al inicio del paso y de estado proyectado al final del paso. Si tengo las entradas, estoy en un estado y conozco, llamémosle U grande de K, a la serie de controles desde ese paso, una serie de controles, una realización. Cuando decimos una realización viene del área matemática, de hablar de una realización de un proceso estocástico. Hace un rato Jaime dijo crónica, nosotros capaz que en ingeniería hablamos más de crónica, una crónica como una historia posible, futura, o pasada puede ser, pero es una trayectoria posible de las variables, ¿tá? O sea, realización o crónica. Entonces, llamemos U grande a una realización posible de los vectores de control, R grande su K a una realización posible de las entradas que no controlo desde el paso K en adelante, ¿tá? O sea, el U grande su K indica una posible desde K en adelante de vectores, ya sean de U o de R. Usando la definición de costo futuro, yo digo, bueno, si en el paso K estoy en el estado X sub K, conozco las series de aquí en más de estos dos, de los vectores y los controles, o sea, estoy diciendo, si conociera eso y estoy en el paso K, el costo de la operación futura para esas trayectorias, o sea, no es el valor esperado, es para esas trayectorias, el costo sería simplemente la sumatoria desde J igual K hasta infinito de los costos de etapa de lo que me vaya pasando en el medio. Esa sumatoria, la recursión de Bellman, lo que hace es decir, mirá, esa suma se parece mucho a que si yo digo, bueno, si esto es partir desde el paso K, en la sumatoria le saco el primer elemento, lo dejo afuera, lo que me queda aquí es una sumatoria muy parecida, pero desde K más 1. ¿Tá? Entonces, la recursión de Bellman no es otra cosa que decir que el costo futuro desde el X sub K, conociendo todas estas cosas, es el costo de etapa más el costo futuro del lugar a donde llegue, ¿tá? O sea, es trivial el tema de decir, mira, la sumatoria, le saco el primer sumando y la sumatoria tiene la misma forma, y si a esto le llamaba costo futuro del estado X sub K, a esto le llamo costo futuro desde X sub K más 1, conociendo las series de controles y de entradas no controlables desde K más 1 en adelante. O sea, esto es un formalismo nomás, y es trivial lo que está diciendo, es la suma de todas las etapas de una trayectoria es la primera etapa, el costo de la primera etapa más la suma de todas las etapas de la trayectoria sin el primer paso. Entonces, estoy en un punto, en un estado, imagínense el tiempo, al inicio del paso de tiempo, estoy en el estado X, o sea, que podamos representar el estado como una única dimensión, estoy en este punto, y el tema de caminar hacia el horizonte es transitar desde aquí hasta el fin del paso. Me podrá pasar un RK determinado, otro, o sea, tengo que ver para cada uno qué vector de control le voy a imponer yo, y eso va a hacer que transite diferente
el estado. Y voy a tener que minimizar costo de transición más costo de llegada. Estoy repitiendo lo mismo, solo para claridad. ¿Tá? El factor que habíamos puesto, costo de etapa más Q por el costo futuro, no es otra cosa que esto, que es una tasa de descuento anual, 1/1 más la tasa por la duración del paso sobre la duración de la cantidad de pasos del año, si quieren. Eso me da el factor de actualización de un paso de tiempo. ¿Tá? Y alfa es la tasa, dice, bueno, tasa de descuento anual. Por ejemplo, 0,12, creo que en las salas que ustedes están usando dice 10%. Este es porque acá también hay una discusión filosófica de si es ético o no hacer la operación óptima de un sistema como el eléctrico con una tasa de descuento que de alguna manera estamos diciendo los recursos del sistema valen menos para el futuro que para nosotros con esta apreciación del futuro. ¿Tá? Todas las cuentas que hacemos son en dólares contantes, o sea que esta tasa es una tasa real que va sobre el valor de las cosas, no es una tasa sobre las monedas. Estamos diciendo, valen al fin de un año, el valor de algo que me podías dar hoy, para mí es 12% inferior. Esto, como le decía, es una discusión a veces de si, bueno, yo puedo usar el petróleo, puedo usar esto, y diciendo que las generaciones futuras tienen que tener, o sea, ven un valor menor. Y la verdad es que no importa mucho porque ponerle una tasa que sea menor que 1 es necesario por la estabilidad de los algoritmos. O sea, si no le ponemos una tasa, las cosas no funcionan bien. ¿Tá? O sea que, aparte de que puede haber una discusión bizantina sobre el tema, yo les digo, bueno, miren, ¿saben qué? Pero igual hay que poner una tasa, por lo menos un 10% o un 5%, algo que poner, para que los algoritmos sean estables, si no son inestables. Bueno, al ponerle la tasa, Perdón, sí, Rubén. adelante. Una consulta de esto último que estabas diciendo. Eso de que sea necesario que esté la tasa de descuento más allá de la aplicabilidad filosófica, es por el algoritmo, pero es algo o sea, ¿es algo que es inherente al algoritmo o es un tema por la forma en que se calcula, porque es una aproximación? ¿Por dónde viene un poco eso? Me quedé Las dos pensando. cosas, las dos cosas. ¿Quién es que habla? Porque no veo. Sí, Maximiliano Chiosi, mi nombre. Está, mira, tú sos ingeniero. Sí, Está. En los sistemas de control, no sé si tienen bien presente el tema de cuando primero que nada, vamos a hablar de qué quiere decir que algo sea estable o inestable. Acá, cuando les dije en el dibujito ¿tá? O en esto, no me anda. Esperen porque no me están dando. Ahí va. En esto, fíjense que la recursión de Bellman, acá hay un error, acá tiene que decir CF en vez de FC. Pero la recursión de Bellman le está diciendo, si ustedes conocen la función en XUK más 1, y la función, si ustedes discretizan el espacio de estado, no es otra cosa que un vector de valores, porque agarren cada punto de la discretización, ahí tienen un valor. O sea, lo pueden representar a la función como como un vector. Y este algoritmo, miren esto como un algoritmo, todo esto, ese algoritmo les termina diciendo, para la misma discretización que yo haga del espacio del estado, tenía un vector que correspondía a un paso de tiempo, lo que hago ahora es tener otro vector. Entonces, miren esto, el algoritmo, como una transformación que dado un vector de r a la n no sé cuánto, les transforma y le da otro vector de r a la n no sé cuánto, del mismo espacio, de la misma dimensión. Entonces, piénsenlo ahora desde el punto de vista matemático, que el algoritmo es algo que ustedes le dan un vector de un espacio vectorial, de una dimensión muy grande, y el algoritmo es un mapeo que lo que hace es transformar ese vector en otro vector. ¿Tá? Si ustedes se acuerdan de los cursos creo que de matemática del primer año de facultad, una transformación en un espacio de R a la n
se dice que es una contracción si yo digo, tiro dos vectores iniciales acá y los mapeados están más cerca, ¿tá? O sea, si la distancia entre los vectores transformados es menor que los originales. ¿Con esto a qué voy? Si yo tiro, o sea, supongo dos vectores cualesquiera acá adentro, como horizonte, dos horizontes imagínense los dos horizontes distintos, porque en realidad nadie me dio el de verdadero, ¿tá? Entonces tengo dos rayitas de horizonte. Si yo aplico la transformación esta y los horizontes transformados, o sea, lo que tuve después de hacer la cuenta, son más cercanos, después de unas cuantas iteraciones de esto, ya no importa cuál fue el valor original que me pusieron, ¿tá? Entonces, que esto sea como algoritmo una contracción es importantísimo. ¿Por qué? Para que no dependa del valor inicial, o sea, la recursión de Bellman, fíjense que estamos con cuál fue el huevo o la gallina, quién fue primero, porque alguien me tiene que haber dado un horizonte. Yo lo que les estoy diciendo es, si esto es una contracción, si yo me voy muy adelante en el tiempo, no importa qué horizonte suponga, cuando venga hacia atrás construyendo los horizontes, llega un momento que ya no importó cuál fue el original. Si cada cálculo que hago en cada paso es una contracción, va a haber un momento que no importó lo que puse al principio, porque los vectores se van acercando, ¿tá? Entonces, desde el punto de vista puramente algorítmico, o sea, y en esto fíjense que no interesa ni cómo aproximaron, ni nada, yo le estoy diciendo, desde el punto de vista algorítmico, que la recursión sea una contracción es necesario para que sea posible iniciar en algún horizonte futuro con cualquier cosa y tener la esperanza de tener una política de operación después de venir aplicando la recursión de Bellman hacia atrás. Eso es por el punto de vista algorítmico puro. Después, en la realidad, nosotros trabajamos con computadoras. Los números no son puntos flotantes infinitos, son con con una cantidad de bits de representación, con lo cual ya estamos metiendo error numérico cada vez que hacemos una cuenta, estamos inyectando error. ¿Qué pasa con un algoritmo que no es una contracción? Los errores numéricos, un algoritmo que no es una contracción puede ser o exactamente que no contraiga nada, entonces las distancias son permanentes y un error introducido en un lugar permanece, pero la mayor parte de las veces no hay nada tan exacto acá y o sos una contracción o te fuiste para el otro lado y sos una expansión. Entonces, yo introduzco un errorcito de truncamiento de dos números y en vez de licuarse rápidamente al estar aplicando la recursión por ser una contracción, se me expande y se va para cualquier lado y termino en cualquier lado. Entonces, una de las primeras implementaciones que hicimos de esto sufría, por más, eso es general y es independiente de si es una aproximación o no, ¿tá? El tema después adicional es, bueno, pero cuando yo simplifico y hago discretizaciones del espacio-estado, hago esto, hago lo otro, estoy introduciendo otras cosas que pueden hacer que sea contractivo o no el algoritmo, ¿tá? Entonces, tenés dos capas de cosas. Una que es, per se, esto tiene que ser una contracción, si no, va a dar cualquier cosa. Manteniéndonos en esta capa de cosas, sin entrar todavía a lo otro. Cuando ustedes tienen los sistemas de control común, o sea, control 1, control 2, lo que estén acostumbrados, ¿se acuerdan que según la posición en la ecuación de evolución de estados, ustedes, el sistema va a tener, no quiero entrar en si los polos están dentro del círculo de radio de unidad o no, pero si yo tengo un sistema dinámico, si es disipativo de alguna manera, o sea, si tiene rozamientos, cosas disipativas, lo que va a pasar es que termina siendo una contracción, se va arrollando alrededor de algún estado de equilibrio si le saco las entradas, ¿tá? Si el sistema, cuanto menos disipativo sea, o sea, cuanto más eficiente es el sistema, conserva la energía, ¿tá? Eso se traduce en las ecuaciones de evolución de estado, en que si es discreta, en los polos del sistema se van cerca del círculo de radiounidad,
si estamos hablando en tiempo continuo, lo que pasa es que los autovalores se van contra el eje, o sea, pierden la parte disipativa. Entonces, cuanto más conservativo en energía es un sistema, más inestable es en respecto a la evolución. O sea, yo tiro cualquier cosita y permanece adentro del sistema porque no se gasta en ningún lado, o sea, no tiene resistencia, fricciones que le saquen la energía. Y entonces el estado, ante una perturbación, el estado quedará girando alrededor de lo que podría ser el estado de equilibrio, pero no se enrolla alrededor del estado de equilibrio. Entonces, cualquier sistema, ¿no? Cualquier sistema, desde el punto de vista de las ecuaciones, cuanto más eficiente, más conservativo es, más difícil es que las perturbaciones terminen desapareciendo. Entonces, a nivel general, todavía sin entrar en las simplificaciones que hacemos, la recursión de Bellman, partiendo de un costo futuro que yo no conozco, ¿tá? Estoy partiendo en definitiva de posiciones, de valorización de posiciones de los estados que no conozco. El venir hacia el presente en un sistema que la intención que tiene es despachar la energía con la menor cantidad de pérdidas, entonces es un sistema conservativo importante el que tenemos, ¿tá? O sea, las pérdidas son bajas, el estabilizarlo o nulo si no representamos las pérdidas, o sea, si hay un nodo único y no hay pérdidas representadas en el sistema, no hay disipación, ¿tá? Entonces, el tema es cómo hacer que sea estable una cosa que es una integral de energía prácticamente, porque no hay pérdida. Bueno, ahora voy a lo otro. En realidad, cuando discretizás, ¿tá? El estado de los embalses y lo pones de discretización y el paso de tiempo, en sí, y linealizás a partir de eso, porque vamos a ver que linealizás las ecuaciones, encima ahí estás poniendo una relación entre el paso de tiempo y la discretización del estado, que el algoritmo, la recursión hecha con esa simplificación, converja o no converja, depende del Q, o sea, necesita un paso de tiempo, si le pones un paso de tiempo, un amortiguador en este Q, o sea, precisa una tasa de descuento. Si no, queda en las ecuaciones, te queda clarísimo que el sistema es conservativo puro, que tiene los polos en el círculo de radiounidad y que entonces no converge, no amortigua errores, ¿está? Pero además de eso, se demuestra, y hay un paper ahí que publicamos una vez hace mucho de esto, que es la relación entre el paso de tiempo y la discretización del estado tiene que cumplir algunas cosas, como que la capacidad de evolucionar del sistema durante el paso de tiempo no sea capaz de causar excursiones en el estado mayores que la discretización. O sea, tiene que mantenerse dentro de la caja de discretización en el paso de tiempo para que la aproximación lineal de las derivadas del horizonte, como ven que varía, no terminen amplificando los errores, ¿tá? O sea, para que sea, o sea, ahí estaban los dos temas, en definitiva. Está el tema del algoritmo en sí y está el tema de la discretización y simplificación induce a que pueda ser más que, o sea, más que no solo con el Q igual a 1, no solo que no sea una contracción, sino que sea una expansión. Bueno, eso era por este Q que les decía, igual tiene que estar, ¿tá? Si no está, no van a, de pique ya la recursión de Bellman no les va a dar algo que converja. Bueno, o sea, la recursión de Bellman sobre una realización sería esto. El tema de la causalidad, esto es otro aspecto importante en el sentido que es el principio del óptimo para los que saben control, que es, si yo creo que mis decisiones del futuro no afectan el presente, cuando vengo desde el futuro hacia el presente, puedo suponer que lo que obtuve en un momento mirando hacia adelante era la operación óptima de ahí en más. O sea, dado que estoy en tal lugar, el óptimo de aquí en más, o sea, alguien podría cuestionar filosóficamente el tema de decir, yo minimizo el costo de transitar de aquí hasta acá, más el costo futuro de lo que llega.
Alguien le podría decir, no, pero ¿y cómo sé que el horizonte no se te mueve según por dónde camines? ¿Tá? Eso es, en definitiva, decir, no, mira, en el mundo, lo que pasa en el futuro no me afecta al presente. Entonces, el horizonte es ese, ¿tá? Y no por lo que yo haga, si el estado está bien representado en el futuro, no lo que yo haga aquí me cambia el estado que voy, pero no cambia las ecuaciones del futuro conocido el estado. Y al revés lo mismo, ¿no? O sea, lo que yo haga de ahí en adelante no implica que no preciso saber cómo evolucionó de aquí en adelante para decir cuál va a ser el costo en esta etapa de ir de aquí hasta aquí. O sea, esto es como básico y no importa más. Bueno, minimizar el costo futuro, aquí es donde tomamos el promedio, la esperanza, en el ensemble de las realizaciones, en el conjunto de las RK del paso de tiempo K. Fíjense que el futuro está aquí y ya es la esperanza del futuro. O sea, no es que esté promediando de aquí en más todo lo que va a pasar. Solo estamos suponiendo conocido el U sub K de este paso y no supongo conocido el futuro. Del futuro lo único que supongo conocido es la esperanza del costo de la operación futura desde el X' sub K en adelante sin saber nada de la sub K en adelante. Estás diciendo, van a pasar las que van a pasar. Bueno, el problema completo planteado sería esto que está aquí, o sea, en cada paso de tiempo, la política óptima es resolver este problema, que es encontrar para el USUK para cada uno de los valores de las RK que quiera suponer, y conociendo el costo futuro. O sea, resolver este problema para un RK es resolver el problema de despacho en este paso de tiempo. Y es esa resolución. Rubén, disculpa, pero Perdón. tengo la Ah, pantalla trancada. sí, me ¿Cómo? parece que se congeló la pantalla Quedamos con la de dinámica de Bellman. de Bellman, sí. A ver. Ah, dice your screen share paused. ¿Hace mucho? Desde que empezamos a ver el tema de- de la estabilidad de la tasa. ¿Ahora están viendo la pantalla? No. No, ahora no. No sé cómo irme acá. Ahí logré salir. O sea, ahora están viendo, ¿no? Sí, ahora sí. O sea, el tema es, las RK al final es, ¿qué me puede pasar en un paso de tiempo? Salgo de un estado conocido y según el RK es calcular el vector U que me minimiza costo de etapa más costo futuro de llegada. ¿Tá? De alguna manera, con esto lo que les estoy mostrando es que esto es la política óptima de operación. Encontrar el U que minimiza costo de etapa más costo futuro de llegada. Pero entonces lo que quiero que vean con esto es que conocer el costo futuro de llegada es lo que les permite resolver este problema y entonces es lo que les permite plantear que la política de operación es resolver, conocido el RK, resolver el problema de encontrar el U que minimiza eso. ¿Tá? Esa es la política de operación que está usando dentro del CINCE. Y por eso decimos que la política de operación está contenida o que está dada por la función de costo futuro. Si yo les doy la función de costo futuro
para cada paso de tiempo, para todos los estados, o sea, les doy completita, entonces ustedes tienen cómo calcular el despacho en cada paso de tiempo. ¿Tá? Por eso decimos que es equivalente tener la función de costo futuro, también conocida como la función de valor de estado de Bellman, que tener la política de operación. ¿Tá? Es lo mismo porque la información necesaria para resolver el problema de despacho está en la función de costo futuro. Quiero que observen además una cuestión simple, pero muy importante, que es esta. Aquí estamos hablando que el óptimo, o sea, resolver el problema del óptimo es que alguien me haya dado el horizonte, o sea, el costo futuro de llegada, y entonces con eso ya es suficiente. Yo ahora puedo calcular mis costos de transición más costo futuro de llegada, tengo dada la política de operación. Quiero que observen que si me dan este horizonte, o me dan uno que está desplazado 10 metros hacia arriba, pero en todos los puntos los mismos 10 metros, no me cambia, o sea, mi problema de optimización es minimizar costo de etapa más costo de esto más 10. O sea, y el 10 es constante, no importa lo que yo haga. Entonces, la información de la política de operación no está en el valor del costo futuro, está en el gradiente del costo futuro respecto a los estados. O sea, está en cómo es la pendiente de esto y dónde veo más bajo o más alto, y no en el valor absoluto. ¿Tá? Entonces, la información de la política de operación está en las derivadas direccionales de la función de costo futuro respecto de las variables de estado. O sea, a mí lo que me importa es cuánto afecto el futuro por mover el estado tanto en este sentido o tanto en este sentido, y no tanto si acá hay 10 metros más en todos lados o no. ¿Tá? Entonces es la afectación del futuro por el movimiento del estado, es una información que está en la derivada de la función de costo futuro respecto al estado. Y por eso es que cuando hablamos del valor del agua o el valor de un recurso, decimos que es menos la derivada del costo respecto al movimiento del estado. ¿Tá? O sea, si yo le saco, supóngase que aumento el agua embalsada, lo que va a pasar es que va a bajar el costo. Entonces, o sea, va a dar negativo la variación. Si yo aumento, como es un recurso, el futuro, el costo, va a ser como que me mueve, aumentar el embalse, por ejemplo, va a ser que me mueva en este sentido, que el futuro baja. Entonces, la derivada va a dar negativa respecto al recurso. Darle más recursos significa bajar los costos, y menos el delta costo sobre el delta X. Ese es el valor que tuvo para el futuro ese delta X, o sea, el recurso almacenado. Por eso el valor del agua es menos la derivada del costo futuro respecto del volumen de agua embalsado. Bueno, estas ecuaciones, ahora lo que vamos a ver en forma media simplificada es que las ecuaciones en realidad no son lineales, pero que todo acá adentro se lleva a la resolución de un problema lineal. ¿Tá? Entonces, tenemos unas ecuaciones que serán lo que serán, la restricción dinámica o la ecuación de evolución de estado será esto. ¿Tá? En la resolución iterativa que se va a hacer, en la obtención de la política de operación, el pseudocódigo es esto, ¿no? Es en cada paso de tiempo, para cada posición del estado, perdón, al inicio, acá es inicialización del algoritmo. Es en el K última más 1, o sea, al final de la tapita del horizonte de optimización, pone el costo futuro en cero, pone todos los valores en cero. Después dice, desde K última, retrocediendo hasta 1, o sea, pasos para atrás en el tiempo, para cada X, o sea, en el conjunto de las discretizaciones, parándose el estado en cada puntito, resolver el problema de la recursión de Bellman. Mínimo de costo de etapa más costo futuro a donde llega en K más 1, o sea, parado en K, mirando hasta K más 1, con la restricción dinámica y sujeto al conjunto de restricciones que tenga el problema. Esto me construye
al ir variando K desde el último hasta el primero, me va construyendo la función de costo futuro, que es lo que construye el optimizador cuando ustedes aprietan el botón optimizar. O sea, este es el pseudocódigo de lo que está haciendo cuando le dan optimizar. Cuando lo hace con la recursión de Bellman, obviamente. La linealización del problema. O sea, tengo el problema este y al final hay que linealizarlo, ¿tá? En esa linealización no es otra cosa que tomar las cosas que no son lineales, el desarrollo de Taylor de primer orden, sustituir todo ahí adentro, ¿tá? O sea, eso es lo que está escrito acá, que es X, la evolución de estado, y bueno, es como un X más un delta X, y el delta X este va a ser el gradiente de F con respecto a X, ¿tá? Es lo que está escrito ahí, puesto adentro del problema, va a terminar dando una cosa como esto. No importa mucho la notación, aquí es desarrollo de primer orden de las ecuaciones puestas adentro del problema, y al final del día se van a quedar con los términos de primer orden. Lo que importa tal vez de ver ahí es cuando acá aparecen las derivadas del costo futuro respecto a X. O sea, donde decía costo futuro de llegada, que sería esto, está puesto, el costo futuro si no se mueve el estado, más la derivada del costo futuro por el movimiento del estado, por el movimiento que tenga el estado. Después, el movimiento del estado lo pone como el estado a donde llega, menos el estado al inicio, que eso es la ecuación de evolución de estado menos el estado al inicio, y que eso linealizado tiene unas componentes así, o sea, que darán lo que darán. Eso sustituido acá, el delta X ese sustituido acá adentro, les va a quedar esto que está acá, que reordenando y quedándonos con los términos en primer orden, les va a quedar algo que es así, que era obvio que va a quedar así, que es los costos de etapa más el costo futuro de llegada como algo que depende del vector U, algo que depende del vector R, ¿tá? Más otros términos. Lo que depende del vector U, ¿tá? Es como la valorización del futuro por mi aplicación del vector U. Entonces, por ejemplo, si este U es despacho de, una coordenada de ese U va a ser despacho de la central hidráulica Rincón del Bonete, la potencia. Acá todo este coeficiente va a terminar traduciendo los dólares por hectómetro cúbico, que sería esta derivada, pasándolo por los coeficientes energéticos a dólares por megavatio en el paso de tiempo. O sea, es pasar el valor del agua a dólares por megavatio, no es otra cosa que eso. Y lo que capaz que es interesante mirar es, esto es bastante obvio que es, bueno, yo muevo el estado, afecto el costo del futuro en la derivada del estado respecto al movimiento, traducido a mi vector, a la sensibilidad que tenga con el vector de control U. Esta otra es menos intuitiva de repente, que es, aparte de lo que yo muevo, está que el mundo me mueve. O sea, si llueve y sube la cota del embalse, el RDK me va a estar favoreciendo o perjudicando si no llueve, en respecto al costo. Entonces, tengo una parte que es un movimiento voluntario del Estado por la acción de mi control, y tengo otra parte que es el movimiento involuntario del Estado por las cosas que suceden. Las dos, en algunas implementaciones de herramientas que hay, o que había, no sé si se seguirán usando, esto se ignora porque dicen, no, como yo eso no lo controlo, no me afecta en la resolución, ¿tá? Bueno, eso no es así, porque como después tomo el promedio en las cosas que me pueden pasar, o sea, no es cierto que aquí está reflejado, por ejemplo, que si yo sé que me llueve y me va a subir la cota, entonces si lo estoy haciendo bien a todo esto, si bien en la primer linealización que hice, estas cosas son independientes, si itero, resulta que veo que el lago se va a ir para arriba, y entonces yo voy a ver una derivada menor acá, y yo voy a querer usar el lago. Entonces, el tema de que estas linealizaciones admiten después iteraciones en la resolución,
hace que de alguna manera el operador reciba información de cuál va a ser el movimiento del estado involuntario, por las partes que él no controla. Pero entonces en las iteraciones de resolución del paso de tiempo, al final lo que importa es hacia dónde va a ir el estado de verdad, no lo que supuse desde el principio, sino hacia dónde va a evolucionar. Entonces, como la dinámica propia del sistema vincula las cosas, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta ambas variaciones, la voluntaria y la involuntaria. Y eso está tenido en cuenta dentro de la implementación. Bueno, esto era lo que les decía, que si pensamos que cada recurso X es algo almacenable, ¿tá? O sea, almacenable desde el punto de vista de yo tengo el control y puedo mover el estado X, entonces el valor de X para el futuro no es otra cosa que menos la derivada del costo futuro respecto al movimiento de X, ¿tá? Si lo puse en el tema es cómo definir el X. Si yo defino el X como el recurso que me reduce los costos, un aumento de X me va a dar un delta costo negativo y por eso menos el valor. Si como estado hubiera definido el volumen que me queda de embalse y no el volumen embalsado, bueno, me hubiera dado un signo de más a cambio de un signo de menos. El tratamiento de lo aleatorio. O sea, aleatorio tenemos lluvia, viento, sol, precio, demanda, de todo un poco, ¿tá? Y hay diferentes formas de tratar o sea, lo aleatorio uno lo puede representar de diferentes maneras. Ya estoy hablando de algo ya a nivel de implementación, ¿tá? O sea, en teoría son números que no conozco. Ahora lo que les voy a hablar un poquito es, bueno, pero en la práctica, ¿cómo lo consideramos cuando vamos a considerar los RK estos que me pueden llover? O sea, cuando voy a hacer esto, me paré en este punto y digo, bueno, voy a suponer realizaciones de esto o cómo supongo esto. O sea, cómo represento lo que yo no controlo. Formas de hacerlo. La más básica de todas es poner los valores esperados. Bueno, en vez de poner llueve, no llueve, viento, poner el valor esperado de, ¿tá? Por ejemplo, el valor esperado de la disponibilidad de las máquinas. En vez de poner la potencia y simular que se rompe y tengo 0 o que tiene la potencia nominal de una máquina, pongo el valor esperado. Esto de poner los valores esperados era muy común, ¿tá? O sea, era la forma con poco poder de cálculo de lograr tener soluciones. Vamos a ver que los valores esperados, por la no linealidad de los costos, o sea que no es simétrico, por la no simetría de los costos, no es simétrico, eso hace que no sea lineal además, pero no es simétrico lo que me pasa si dispongo de más recursos que si no dispongo de recursos. O sea, los costos crecen rápidamente al faltar recursos y decrecen hacia 0 cuando me sobran recursos, pero o sea, no decrecen. O sea, son cosas que son decreciente suave para el lado de me sobran recursos y crecientes rápidos para el lado de me faltan recursos. Entonces, los valores esperados terminan subestimando las consecuencias de la falta de, ¿tá? Les pongo un ejemplo bien sencillo. Si yo todas las veces voy a suponer que me va a venir el caudal de la represa en valor esperado, aunque esté en el fondo de la represa, no veo un riesgo muy grande. O sea, soy capaz, digo, bueno, turbinar el valor esperado que seguro que viene. Cuando en realidad no, mira, capaz que en esta semana no tenés caudal y te fuiste al fondo. Entonces, el poner los valores esperados les impide ver los bordes de riesgo, tanto en el fondo de la represa como el del vertimiento. Ustedes pueden decir, llevo la cota hasta allá arriba y la tengo ahí, porque como me llueve en valor esperado y yo gasto justito eso, nunca voy a verter, si turbino el valor esperado. Cuando en realidad no, mira, vino una lluvia mucho más grande del valor esperado y terminaste tirando. El valor esperado tiene el defecto de, en este mundo altamente no lineal y asimétrico, de pisar los bordes de la carretera, por decirlo de alguna manera. Monte Carlo. Monte Carlo no es otra cosa de decir, tengo el conjunto de todas las cosas que no controlo, lo que hago son realizaciones, pero sin entrar a ver las distribuciones como son cada una, sino realizaciones X probable.
con esto me refiero es, no voy a ver si la máquina térmica 1 o 2 o 3, o sea, considero la combinación de que se me rompa tal y le asigno tal probabilidad. No, simplemente cada bicho sortea ahí adentro cómo está, si llueve, si no llueve, y genera un RK por el conjunto de todo lo que hace cada uno. O sea, tienen vida propia, cada uno, digo, generen una realización, cada uno pone algo en su realización y el vector RK viene dado por el conjunto de lo que hicieron cada uno por separado. Entonces, si hago solo una realización y no tengo ni idea si eso considera que se rompan tres cosas juntas, una junta, considera algo con la probabilidad de una realización. 2, 3, 4, o sea, genero las que quiero y al final del día, si simulara mucho, tendría que cumplirse que mapeé todas las posibilidades, ¿tá? No tengo idea de cuáles mapeé de verdad. Entonces, esto uno podría tener digamos, no sé cómo decir, si resquemor o qué, de decir, uy, pero por simulaciones de Monte Carlo no sé si estoy viendo todo, al simular poco, lo que me puede pasar. Eso es cierto, ¿tá? Pero todo tiene un precio en la vida y vamos a ver que esto es lo que está usado en el CINCE. Otra forma de representar lo estocástico es tratando de tener las distribuciones de las cosas. Por ejemplo, las máquinas térmicas, yo digo, bueno, tiene disponibilidad 0,9, tiene entonces una distribución de Bernoulli, con 10% está en estado roto y con 90 sano. Y lo que hago son los productos cartesianos. Agarro y digo, bueno, ¿qué eventos me interesa ver? Que se rompa una sola, que se rompan tres juntas. O sea, empiezo a hacer así y empiezo a identificar eventos. Por ejemplo, que venga poco caudal y que se me rompa el ciclo combinado. O sea, puedo tener eventos concretos con probabilidades asignadas, con lo cual resolvería esos eventos concretos. O sea, aquí en esto pongo con tal RK, resuelvo tal cosa, con tal otro, y son eventos concretos que diseñé de acuerdo a las distribuciones de los procesos estocásticos, cada uno con su probabilidad, uno más probable, otro menos probable, y cuando hago el valor esperado que estoy minimizando, multiplico, o sea, en vez de tomar la esperanza así como que todos fueran X probable, multiplico cada uno de estos valores por el peso que tenga el evento que estoy representando. O sea, uno más probable, otro menos probable. Pero entonces tengo representados los costos. Eso sería producto cartesiano de ocurrencias ponderadas por la probabilidad de ocurrencia. El tema acá tienen un espacio de 2 dimensiones, discretizadito. Me paro en un punto, ¿tá? Y según lo que me pueda pasar, veo que me puede pasar. El tema de los productos cartesianos de probabilidades es que el principal uso viene por el lado de me llueve poco, me llueve mucho, ¿tá? El tema de me llueve poco, me llueve mucho, el problema que tiene es que está altamente correlacionado con el estado en que estoy. O sea, supónganse que esto es la cota o el volumen embalsado en un rincón de Bonete, y que esta otra dimensión es el estado de escurrimiento de la cuenca, que también es una variable de estado, o el niño, que también es una variable de estado, el índice que determina la temperatura superficial, la anomalía de la temperatura superficial del Océano Pacífico en la zona 3.4, que determina el sesgo de lluvias en Uruguay. Son variables de estado. Entonces, el poner acá algo que en definitiva esté afectado por la posición del estado, me mete ruido en la determinación de las diferencias de estar en un estado o en otro que yo veo al evolucionar de aquí hasta aquí. O sea, hay que tener muchísimo cuidado en que lo que yo ponga, que no ponga cosas distintas cuando estoy en un estado que cuando estoy en otro, porque entonces no voy a estar viendo las diferencias por mover el estado.
los ruidos que estoy metiendo acá son tan grandes que lo que termino viendo es, mirá, supusiste que te llovía menos cuando estabas en el estado de más de arriba, y supusiste que te llovía más cuando estabas en el estado de más de abajo, y te da que entonces es mejor estar con menor cota que con mayor cota. Entonces, en el ejemplo concreto de la cota, si yo cuando estoy reconstruyendo la función de costo futuro en este frame temporal, a partir de mirar esto y minimizar cómo voy, le tengo que poner, cuando me paro en cada estado, tengo que ejercitarlo con la misma suerte a cada uno, porque el ruido que estoy metiendo es tan grande que si no se me invierten las conclusiones fácilmente y saco cualquier basura. O sea, es un tema que, o sea, no vale decir, cuando estoy con la cota baja, ojo, entonces ahí quiero probar, quiero probar, por ejemplo, qué pasa si se me rompen tres térmicas juntas, porque no puedo quedar en esa posición de riesgo. Pero lo que pasa es que si hago eso, me va a dar algo que me está interfiriendo en decir cuál es el costo de mover la cota, ¿no? O sea, si le pongo a un estado una cosa y a otra otra. Básicamente, imagínense que si yo estoy en las cotas bajas y por cómo elegí las cosas me da un caudal alto. Lo que me va a venir aleatorio es un caudal alto. Y después voy a una cota un poquito más alta y le pongo que lo que va a venir es un caudal bajo, ¿no? Cuando voy a ver la diferencia de costos, me va a dar que es al revés, que la cota más alta tiene menor costo que la cota más baja. Entonces, hay una cuestión, ¿tá? Que hablando de técnicas de Monte Carlo y de control de la varianza de los resultados, nosotros estamos, al estimar la función de costo futuro, como les mostré hace un ratito, lo que nos interesa es la información que aporta la política de operación, que eso está en las derivadas de la función respecto al Estado, o sea que ustedes están tratando de estimar muy bien la diferencia entre dos puntos. O sea, lo que importa, donde está la información, es por la diferencia del valor entre los puntos y no por el valor absoluto. Cuando ustedes están intentando estimar la diferencia de dos variables aleatorias, ¿tá? Una técnica de reducción de la varianza de esa estimación es someter las variables en los métodos de Monte Carlo a lo que se llama realizaciones coherentes. O sea, si a las dos variables, a las dos posiciones le muestro un mundo más feliz que le llueve más, un mundo menos feliz que le llueve menos, pero que las realizaciones sean coherentes, no que les muestro a una cosa y a otra. Esa técnica de reducción de varianza es fundamental. O sea, nosotros estamos hablando, en los problemas que estamos hablando, el ruido introducido en un paso de tiempo es mucho mayor que la diferencia del valor del estado que se mueve en un paso de tiempo. Les pongo un ejemplo que ustedes lo pueden verificar fácilmente en cualquiera de las corridas que hicieron. Si ustedes miran en el sin costo que les debe haber mostrado Jimena, cuál es el valor esperado de la operación futura, o sea, el horizonte, van a ver, del Uruguay, van a ver que de los costos variables tienen con probabilidades casi que uniforme, más o menos 300 millones de dólares. O sea, puede variar 600 millones de dólares, 300 o 900, ¿tá? O sea, la operación futura. Entonces ahora piensen ustedes que esa variabilidad se la da la incertidumbre sobre lo estocástico del futuro. Y ahora piensen ustedes que están en un puntito y dicen, me muevo 1 metro en el lago Rincón del Bonete para la siguiente semana. Las variaciones del costo que ustedes pueden ver por mover 1 metro, ¿tá? Es en el valor esperado de esa distribución, que son 600 millones más menos 300. Entonces, y se dan cuenta que en una semana ustedes no van a causar ese movimiento de variaciones tan grande. Entonces, el control de la varianza en la estimación de la diferencia de los valores de los estados es fundamental. No funciona nada de esto sin eso, ¿tá? O sea, no funciona ningún tipo de algoritmo de lo que estamos hablando sin eso. En el producto cartesiano de probabilidades, ese es un error común, ¿tá? O sea, quienes han tomado muchas veces por este camino, por decir, quiero representar
los eventos con sus probabilidades para tener en consideración tal cosa, sí, ojo, pero después cuando te venís acá a barrer el espacio de estado, no vale tomar eventos distintos según donde estoy parado, que en realidad era lo que querías hacer cuando hiciste eso, no, ojo que si estoy en un estado crítico, quiero considerar esto y si no tal otra cosa, y si no me importa tanto no me importa tanto si se me rompen las máquinas y tengo un montón de hidroglicidad, entonces el, el, esta representación de lo estocástico hay que tener muchísimo cuidado cómo está hecha porque tiene que ser algo que en la representación de los eventos no esté asociada para nada con la posición del estado del sistema. Entonces, no sé si logré transmitirle más o menos, aunque sea intuitivamente, que puede haber varias representaciones. El valor esperado, y bueno, si era lo que se podía hacer, era lo que se podía hacer, pero en la realidad muy malo. El Monte Carlo puede pecar de que no sé qué consideré y no consideré, entonces que la cantidad de realizaciones tiene que ser muy alta, ¿tá? Pero el Monte Carlo lo que sí permite fácil es separar segurísimo lo que es la suerte de las realizaciones de la posición del estado, ¿tá? O sea, separarlas claramente. El producto cartesiano de probabilidades podría permitirlo si uno tiene muchísimo cuidado en esas definiciones de lo que quiere considerar que no dependa del estado. Pero cuando hacen eso, que dicen no depende del estado, casi que pierden la razón por la que hacen esto. Bueno, la maldición de Bellman ya les dije lo que era, que si yo esto lo tengo que multiplicar por las dimensiones, las discretizaciones y por las realizaciones, se me arruina todo, ¿tá? Técnicas alternativas a la maldición de Bellman. Una de ellas puede ser decir, bueno, vamos a tratar de que en vez de explorar todos los puntos, tratar de sacar como que la función de costo futuro sea el producto de una función que solo depende de una variable y que solo depende de otra variable en este caso, ¿tá? O sea, para factorizar la función de esta manera. Entonces, explorar solo, fijar el x1 en una posición, variar el x2 y hacerlo así. Esa sería una posición. Buscar formas de parametrizar la función esta con menor dimensión que la discretización. Que eso, capaz que lo que vamos a ver como una de las técnicas alternativas se puede encasillar formalmente dentro de esto. Y después otra forma es aproximación usando dualidad, que aprovechando una cosa de relajaciones y cortes de Bender, que trataré de darles intuición sobre esto. Esto es lo que usa la técnica de Stochastic Dual Dynamic Programming, que es más usado el SDDP, el más usado en Brasil. Les voy a tratar de dar intuición sobre esto y mostrarles que es una cosa muy elegante, que funciona bastante bien, salvo cuando hay que representar de verdad lo estocástico, que ahí ya no funciona tan bien. O sea, no hay nada que uno pueda decir, uy, matamos la maldición de Bellman 100%. Nada, algunas cosas son buenas en un sentido, otras son buenas en otro, como en todo, y nada es perfecto. Bueno, déjenme ver la hora. Vamos a hacer el corte y después sigue Jimena. Lo que venía acá son cosas de... O sea, que la sigo la clase que viene perfectamente. O sea, es buen lugar para hacer el corte. Entonces son y 38. Yo les diría que... no sé, Jimena, a qué hora arrancás de nuevo. Sí, 5 o 10 minutos.